están? Soy tu profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 19. Vamos a hacer un repaso desde la semana 1 hasta la semana 18. Así que muy atentos porque hay varias cosas que tenemos que recordar, porque cuando lleguemos a este nivel se supone que tenemos la capacidad suficiente para poder enlazar o conectar todos nuestros saberes previos. ¿Ok? Bien, veamos. Pregunta 1. Estructuralmente, la comunicación humana verbal está constituida por elementos sin los cuales sería posible que se realice el fenómeno lingüístico cognitivo. Tomando en cuenta el enunciado, Virginia, mi gran amiga, un gran lingüista sanmarquino, universal, murió en España, en brutal ostracismo. Correlacione ambas columnas correspondientes a los elementos de la comunicación. El emisor sería aquella persona que se encarga de transmitir el mensaje. Por lo tanto, la número 1 tendría que vincularse con la F, ¿verdad? El que escribió, aquella persona que escribió o que elaboró el enunciado. El receptor es aquel elemento que recibe la información que le envía el emisor, ¿verdad? Como vemos, aquí se le está hablando a Virginia, su gran amiga. Y a ella le hablan acerca de un lingüista sanmarquino que murió en España. Entonces, el receptor sería la letra G. El mensaje, que es el que le envía el emisor a Virginia, sería acerca de la muerte brutal que sucedió en España. Por lo tanto, la número 3 se vincula con la letra D. El código viene a ser el signo que se utiliza para enviar el mensaje. Por lo tanto, sería, como lo vemos, la escritura de la lengua española. El canal viene a ser el medio por el cual se envía el mensaje. Entonces, en ese sentido, sería el texto en el que se escribió el enunciado. El referente es el tema o el asunto tratado en la comunicación. Y aquí, por lo visto, se le hablaba a Virginia acerca de un lingüista sanmarquino. La número 6 se vincula con la letra B. Y la circunstancia viene a ser el lugar y la fecha en el que ocurrió o se escribió el enunciado. Entonces, la número 7 se vincula con la E. Pregunta número 2. Cuando el lenguaje cumple la función apelativa, el elemento de la comunicación que destaca sobre los demás es el receptor. Según lo enunciado, marque la opción donde se advierte la referida función del lenguaje. Entonces, claro, cuando nosotros observamos la función apelativa, tenemos que percibir que debe haber una actitud de parte del receptor, porque es el elemento más importante, ¿no es cierto? Esperamos que el receptor reaccione o exprese alguna idea. En la letra A tenemos una pregunta. ¿La lengua española tiene 5 vocales? El receptor, al escuchar este mensaje, se supone que tiene que transmitir una respuesta. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra A. En la B dice, Sonia Quispe habla solo lengua española. Esta oración estaría cumpliendo la función enunciativa. En la C dice, en quechua hay solo 3 fonemas vocálicos. Bien, como se precisa acerca de los sonidos del quechua, estamos frente a la función metalingüística. En la letra D dice, el cauqui tiene también solo 3 vocales. Aquí hay una idea un poco emocional de parte del emisor. Entonces la función es expresiva. Pregunta número 3. El área dialectal de la lengua española es pluridialectal. Dentro de este, el dialecto estándar, por causas extralingüísticas, es el que tiene prestigio, es el que garantiza la unidad comunicativa en todo el área dialectal. Es modelo de imitación, la norma que siguen los usuarios de los dialectos no estándar. Tomando en cuenta la aseveración anterior, marque el enunciado expresado en dialecto estándar. Por lo tanto, estamos buscando, si nos piden dialecto estándar, estamos buscando la forma general y en consecuencia debe ser una forma lingüística correcta. No debe haber ningún vicio del lenguaje. En la letra A dice, las 2 hijas de José llegaron cansados. Aquí hay una falta de concordancia de género, ¿no? En la letra B, la policía le ubicó a Inés Vargas en Huánuco. Aquí hay un tema de leísmo, porque debería decir la ubicó.
En la letra C, la señorita difunto falleció ya en septiembre. La señorita difunta es un tema también de concordancia y debería solamente decir falleció en septiembre. Debería de suprimirse el adverbio de tiempo ya. En la letra D, Josefina no sabía cuándo regresaste de Puno. Por lo tanto, aquí hay una pregunta indirecta y el uso del pronombre interrogativo es adecuado. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta número 4. Lingüísticamente, las lenguas tienen dialectos geográficos y sociales, los cuales se concretizan mediante el habla de sus usuarios. Dichos dialectos son sistemas verbales que cumplen función comunicativa en sus respectivas áreas dialectales y estratos sociales. Según esta aseveración, el castellano hablado por los campesinos monolingües, es decir, hablan una sola lengua, ágrafos, no saben escribir, de Cajamarca, constituye un dialecto. Bien, el castellano hablado por los monolingües, ¿no es cierto? O sea, son personas que hablan solamente el castellano, pero no saben escribir. Entonces, este castellano constituye un dialecto bastardizado de la lengua española. Por ser de Cajamarca, es negativo, es inferior a otros dialectos, falso, ¿verdad? En la letra B dice estandarizado de la lengua española. El dialecto de Cajamarca no es el mayoritario entre todos los hispanohablantes del castellano, por lo tanto también sería falso. Sin estructura gramatical natural. Si no tuviese estructura gramatical, las personas no se podrían comprender. En la letra D dice regional social de la lengua española. Claro, el castellano que hablan en Cajamarca es un dialecto regional. Social porque se refiere a un grupo de campesinos de la lengua castellana. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 5. La lengua inglesa es actualmente la lengua eje en la globalización lingüística mundial y asimismo mantiene relación asimétrica durante varios siglos con la lengua española con respecto a los préstamos lingüísticos. Tomando en cuenta lo expresado, marque la opción donde las palabras subrayadas constituyen anglicismos en el lexicón de la lengua española. O sea, estamos buscando aquella alternativa en la cual las palabras provienen del inglés, ¿no es cierto? Porque el anglicismo tiene esa condición. En la letra A dice, el ayatolá saboreó un sándwich ayer. La palabra subrayada constituye principalmente un arabismo. Sin embargo, no está de más aclarar que la palabra sándwich sí es un anglicismo, aunque no está subrayado. La palabra meeting y bypass, ambas constituyen préstamos del inglés. Viene de la palabra meeting y de la palabra bypass. Entonces, nuestra clave sería la alternativa B. Letra C. El alcalde de Puno es un gángster. La palabra alcalde constituye un arabismo. En cambio, gángster es un anglicismo. En la letra D dice, aquel sultán jugó básquet con los niños. La palabra sultán constituye también un arabismo y la palabra básquet constituye un anglicismo. Bien, por esa razón la alternativa, la reafirmamos, es la letra B. Pregunta 6. En situaciones de contacto de lenguas aparece el fenómeno de bilingüismo asimétrico y asimismo se implementa el préstamo lingüístico. Desde el siglo VIII después de Cristo, la lengua española recibe préstamos de la lengua árabe de los musulmanes. Marque la opción donde las palabras subrayadas constituyen arabismos. En la letra A tenemos curaca y ayacucho. Estas palabras constituyen americanismos. En la letra B tenemos las palabras alcaide y chiita. Ambas palabras nosotros las entendemos históricamente como procedentes del árabe. Entonces esta sería la forma correcta. En la letra C tenemos la palabra líder y maca. Líder constituye un anglicismo, mientras que maca sabemos que es un alimento típico de la región andina y en ese sentido es como un americanismo.
En la letra D tenemos Inca y Podium. Inca es un americanismo, mientras que Podium viene a ser un latinismo. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 7. Las vocales son clasificadas en la lengua española según la abertura de la boca y según el desplazamiento horizontal de la lengua. Según ello, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en las cuales respectivamente aparecen solo vocales anteriores y solo vocales posteriores. Bien, nos están pidiendo las anteriores, que nosotros sabemos son la I y la E. Y las posteriores son la O y la U. Bien, en la número 1 dice, saltó una pulga del perro. El punto es que en esta oración aparece la vocal central. Entonces ya no puede ser nuestra clave, porque la pregunta dice solo vocales anteriores y solo vocales posteriores. En la número 2 dice, mire, tiene miel en ese pie. Correcto, aquí no aparece la vocal A. En la número 3, envió dólares, aquí está la A su esposa. Tampoco, porque hay vocal central. Hugo propuso pulpo o coco. Bien, aquí tampoco aparece la A. Por lo tanto, nuestra clave sería la número 2 y 4, alternativa B. Pregunta 8. Las consonantes se clasifican en la lengua española según el modo de articulación, el punto de articulación y según la vibración o no de las cuerdas vocales. Según las dos primeras, en la oración ayer hacía mucho calor, por eso Juan compró un gorro, las consonantes iniciales de las palabras subrayadas son respectivamente. Nos están pidiendo las consonantes iniciales. La consonante inicial de Juan, compró y gorro. Bien, entonces tenemos Juan, que es el fonema fricativo, compró, tenemos la oclusiva, y gorro tenemos la oclusiva velar. Bueno, definiendo la primera vocal sería una fricativa velar sorda. La K sería una oclusiva velar sorda y la G sería una oclusiva velar sonora. La clave correcta es la alternativa C. Pregunta número 9. El enunciado de la Juana su pie se ha chancado es una muestra de la lengua española. Ello permite que cualquier hispanohablante la entienda. Sin embargo, sería considerada por la gramática normativa como incorrecta. Marque la alternativa que expresa al menos dos características que mencionaría la gramática prescriptiva. Bien, aquí en el enunciado nosotros observamos que se está repitiendo, dice, de la Juana su pie. De la Juana está marcando posesión, así como su pie, o sea, el pie de Juana, es también un posesivo porque está marcando este determinante, la pertenencia del pie. Además, también notamos que el verbo chancar no presenta la precisión léxica adecuada, ¿verdad? Podría haber utilizado otra palabra como golpear o lastimar. Entonces, aquí la perífrasis no es precisa, ¿no? Hay una falta de precisión léxica en el verbo, de la perífrasis ha chancado, ¿no? Debería decir se ha golpeado, se ha lastimado. Letra A, es una forma distorsionada de la lengua española. No es una distorsión, simplemente es una variación entendida por algún grupo de hablantes. En la letra B dice no es estándar, por lo tanto no es comprensible. Sí se comprende el mensaje, no se altera el sentido del enunciado. El hablante es capaz de interpretar el mensaje de la oración, aunque con la restricción de la formación de la frase. Se trata de una forma corrupta y oscura de la lengua. Corrupta y oscura son adjetivos muy exagerados para entender que esta es una variación del castellano. En la letra D dice usa doble posesivo y antepone artículo al nombre. Bueno, sí, también estamos notando que el artículo la está apareciendo junto con un nombre propio, la Juana. Y es algo que la gramática normativa
¿no? Observa como algo inadecuado. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 10. Marque la alternativa donde aparecen los dos fonemas suprasegmentales distintos. Recuerde que el acento funciona a nivel de la palabra y el tono a nivel de la oración. Bien, están pidiéndonos que busquemos acento y tono. En la letra A tenemos, siempre es posible distinguir lo malo de lo bueno. Primero veamos el acento. No podemos mover el acento de siempre, posible, distinguir, malo o bueno, porque no podemos decir malo ni bueno. Entonces acento no hay. Sin embargo, el tono es descendente y podríamos sí cambiar a una pregunta. Entonces solo tenemos un fonema suprasegmental llamado tono. En el Congreso los parlamentarios elaboran leyes. Congreso, congresó, elaboran, elaboran, no es posible de ser pronunciable. Nosotros no podemos cambiarle el acento a ninguna de las palabras, siempre tienen acento fijo. Sin embargo, el tono final es descendente y podría cambiarse a una pregunta. En la letra C dice, es cierto que cantó muy bien delante de todos. En la palabra cantó podríamos decir canto. Es cierto que canto, es cierto que cantó. Entonces aquí tenemos un fonema suprasegmental. El tono final de la oración es descendente y podríamos cambiarlo a una pregunta. ¿Es cierto que cantó muy bien delante de todos? En la letra D dice, ¿creen que la crisis económica no tiene solución? Ninguna palabra tiene crisis, tampoco puede cambiar, ninguna palabra puede cambiar acento. En la oración presenta tono final ascendente, porque es una pregunta interrogativa directa, y podría pasarse a una afirmación. Entonces solo tenemos un fonema suprasegmental. La que tiene dos es la alternativa C. Pregunta número 11. Las palabras de la lengua española pueden estar estructuradas por una o más sílabas que se clasifican según terminen en vocal o consonante, como libres o trabadas, y según reciban o no mayor énfasis, respectivamente como tónicas o átonas. Según la clasificación anterior, relacione las sílabas subrayadas con su correspondiente clasificación y marque la alternativa correcta. La palabra barcos, la vocal O, es una vocal átona y es libre. El número 1 dice, los barcos llevaron madera. La palabra barcos, la sílaba que está subrayada, nosotros la podemos notar como una átona, ya que la palabra barcos es grave. Pero a la vez termina en una S. En ese sentido sería una sílaba trabada. Por lo tanto, la 1 se corresponde con la letra C. Número 2. Carlos preparó los pasteles. Preparó. Es una sílaba átona y es libre, porque termina en una vocal. Por lo tanto, la número 2 vinculamos con la A. Los trajo para la decoración. Trajo es una sílaba tónica porque es una palabra grave, termina en vocal, por eso no lleva tilde, y es libre ya que termina en vocal A. Por lo tanto, la número 3 se vincula con la B. La clave correcta, por lo tanto, es la letra B. Pregunta número 12. En la estructura de unidades sintácticas, como las frases y oraciones, suelen presentarse encuentros de vocales. 2 o 3 de estas pueden permanecer en una misma sílaba, formando diptongos o triptongos, respectivamente. En otros casos deben separarse y permanecer en sílabas distintas, formando hiato. ¿En qué alternativa aparecen respectivamente diptongo, hiato y triptongo? Bien, nos piden este orden de palabras, este orden de secuencias vocálicas. A ver, A. Lamentablemente se incendió el ómnibus. Aquí tenemos un diptongo, incendió, nada más. En la B, el auto, diptongo, fue también es diptongo, varias también es diptongo, entonces no hay otra variación. En la letra C tenemos huayno, que es un triptongo, sigue no hay nada porque la U no tiene sonido, teniendo es un diptongo y nacional es un diptongo.
Entonces tenemos un triptongo y dos diptongos. En la letra D dice, la enorme piedra, diptongo, vino de aquel caótico. Caótico tiene dos vocales abiertas, por lo tanto es un hiato simple. Y huaico es un triptongo. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 13. El correcto empleo de las letras mayúsculas está normado por la RAE. De acuerdo con esto, seleccione la alternativa que presenta uso adecuado de letras mayúsculas. 1. El MINSA supervisará la venta de medicamentos genéricos. MINSA es un acrónimo, por lo tanto, solamente debe ir con mayúscula la primera letra. Ahí hay un error. Ahora, medicamentos genéricos no es un nombre propio. Estos son los errores. En la número 2, el movimiento político Nuevo Perú fue creado en el 2017. Correcto, nombre propio de agrupaciones. El cáncer de mama afecta a 5.000 peruanas cada año. Cáncer es una palabra que denota una enfermedad y tampoco requiere de mayúscula. La OEA ha pedido convocar a una segunda vuelta en Bolivia. OEA viene a ser una sigla, por lo tanto, sí se debe escribir con letras mayúsculas. En ese sentido, en la pregunta número 13, la clave correcta sería la 2 y 4, alternativa D. Pregunta 14. Los nombres propios de los accidentes geográficos se escriben con letra mayúscula inicial, pero no los sustantivos comunes genéricos que los acompañan. De acuerdo con ello, elija la alternativa donde hay uso correcto de las letras mayúsculas. El desierto de Atacama es el más desértico del planeta. Desiertos no van con letra mayúscula. Moisés dividió el Mar Rojo según las Sagradas Escrituras. Mar nunca va con mayúscula, salvo que sea Mar del Plata, el nombre de una ciudad. El Canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica. Los canales tampoco son nombres propios. No sé si Cabo Verde está situado en el Océano Atlántico. El nombre Cabo Verde es un estado de África. Entonces Cabo Verde, como viene a ser una región, un nombre propio, debe ir con mayúscula. Así como Océano Atlántico, el nombre propio es solamente Atlántico. Océano siempre va con letra minúscula. Por lo tanto, la clave correcta es la alternativa D. Pregunta número 15. Señala la alternativa que presenta uso adecuado de letras mayúsculas. El doctor de la Torre trabaja en el Hospital San José. En la abreviatura doctor, el uso de la mayúscula es correcto porque se refiere al tratamiento de una persona. Pero luego comenzamos con el apellido, de la Torre. Debe estar con letra mayúscula. Ahora, Hospital San José. El nombre San José, por lo tanto, hospital debe ser con minúscula. La Navidad es una gran festividad del cristianismo. Navidad es una festividad y cristianismo es una religión y están correctamente escritas. La vacuna no es nombre propio. Tenemos una sigla, así que el uso es correcto. Y tuberculosis es el nombre de una enfermedad. La papa, luego tenemos el nombre en latín, el nombre científico, Solanum tuberosum, contiene vitaminas. Correcto, ¿no? En el caso del nombre científico solamente va la primera. Por lo tanto, en la número 15, la clave correcta es la alternativa C. Pregunta 16. Señale los enunciados en los cuales se ha empleado adecuadamente las normas de acentuación escrita. Número 1. La locución latina alter ego se puede traducir como el otro yo. Aquí tenemos un error en la palabra alter, porque en realidad debería de pronunciarse alter ego. Y si es alter, no debería de llevar tilde. En la número 2, óiganme bien, escúchenme, ya no habrá nuevo referéndum. Óiganme es una palabra esdrújula. Escúchenme también. Habrá es aguda y referéndum es esdrújula. Número 3, no nos importa dónde estés, estás en nuestros corazones. Aquí tenemos la falta de una tilde en el pronombre interrogativo, ¿dónde estés? En la número 4 dice, las vocales anti-europeístas están surgiendo en muchos países. Europeístas, tenemos un hiato acentual, y países también presente hiato acentual. Tenemos dos hiatos acentuales, así como la palabra están es aguda, por lo tanto es correcto.
La clave adecuada es la alternativa D. Pregunta 17. ¿Las palabras con hiato acentual siempre llevan tilde? Pues no dependen de las reglas generales de acentuación. En ese sentido, elige el enunciado que requiere más acentos ortográficos por hiato acentual. Rocío no lleva tilde, porque es una palabra grave. Guía, sí, es un hiato acentual. Esta palabra la vamos a considerar. Remisión, sí, también requiere tilde, pero no es hiato. Ya se la envié el miércoles. Se envié es aguda. Miércoles es esdrújula. Vía es hiato acentual. Y aérea presenta tildación por ser una palabra esdrújula. En la letra B tenemos aquel geólogo, esdrújula, dice que el río, acá tenemos un hiato, Amazonas es el más largo, monosílabo, que el río Nilo. Dos hiatos acentuales. En la letra C dice el famoso zoólogo, esdrújula, Charles Darwin, no tenía hiato acentual, información aguda, en biología, hiato acentual. Tenemos dos también. En la letra D, no confía, hiato acentual, en nadie. Decía, hiato, que la gente es más, monosílabo, egoísta, hiato acentual, que solidaria. Entonces, como en la letra D tenemos 3, en cambio en las demás hemos contado solamente 2, menor cantidad, la clave correcta sería la letra D.